Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a iniciar con nuestro discipulado afirmando mis pasos con Jesús. Vamos a ver algunas clases para empezar a crecer en la vida cristiana y a fortalecer nuestra vida espiritual en Cristo el Señor. Y bueno, quiero hacer una oración para iniciar el tema de hoy. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar un poco tu palabra. Señor, pongo delante de ti a mis hermanos y amigos que están iniciando con este discipulado y te ruego, Señor, que tu palabra llegue a su corazón y su mente, Dios mío, y sirva de guía y de ayuda para crecer, para madurar, Dios mío, para ser perfeccionados en la vida cristiana, Dios mío, y poder cumplir con tu propósito, el de que sean salvos y puedan salvar a otros en el nombre de Jesús. Gracias te doy por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema de la salvación. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de la salvación. Espero que esté muy atento, tenga lápiz, tenga cuaderno y tenga su Biblia allí para que pueda repasar la lección las veces que usted quiera y pueda así fortalecer el conocimiento. La salvación. La definición que le damos a salvación es que es un regalo de Dios no merecido. Un regalo de Dios no merecido. Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, la segunda parte, según la versión traducción lenguaje actual. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Nuevamente, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. En este orden de ideas, podemos entonces entender que esta salvación es un regalo de Dios. Pero, ¿de qué somos salvos? Nosotros, dice la palabra, que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por sí solos no podemos resolver el asunto de ser salvos, porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones nos llevan siempre a hacer las cosas malas. Entonces, somos salvos del infierno, somos salvos de la condenación eterna. Dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no se condene, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así que somos salvos de esa muerte, de esa condenación eterna. El diablo, su propósito es que la gente muera sin Cristo y vayan al infierno. Esa es la muerte segunda, la muerte eterna. Somos salvos del pecado. Jesús en la cruz del Calvario venció el pecado, lo destruyó. Por eso ahora el pecado no gobierna su vida, no dirige su vida, sino que es Cristo Jesús a través de su palabra. Y lo tercero, nos salvó del dominio de Satanás. Siempre lo he dicho, y es que Satanás es un titiritero que procura mover a la gente a su antojo. Entonces controla su mente, controla su corazón, controla sus acciones, sus emociones. Entonces el hombre hace lo que el diablo quiere. Pero Jesús, al morir de la cruz, en la cruz del Calvario, nos dio la salvación. Usted decide si acepta ese regalo o no. Lo segundo que quiero decir es cómo obtenemos la salvación. La salvación la obtenemos por la fe en Cristo Jesús. Pero al creer debemos hacerlo verdaderamente. Debemos hacerlo de corazón. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer? La carta a los Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tener la confianza plena y la seguridad de que Jesús es real y que lo que él hizo fue poderoso y eterno a favor de todos los hombres, de morir en la cruz del Calvario para que seamos salvos. En ese orden de ideas, si tú crees verdaderamente en Dios, puedes ser salvo.
Si no crees, pues no puedes ser salvo. Mire, hermanos, quiero decir algo importante. Este Salvador Jesús que nosotros tenemos fue anunciado por los profetas, que iba a venir un Salvador, que iba a venir una persona a rescatarnos, a sacarnos del camino en el que íbamos para meternos en su camino, el camino que nos lleva a la vida eterna. Él fue anunciado. Los demás dioses que el hombre se ha inventado no fueron anunciados. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Mahoma. Ninguno de esos dioses fueron profetizados. El Dios que usted y yo tenemos fue profetizado por muchos profetas antes de que Él viniera. Y Él vino, hizo la obra y cumplió el propósito por el cual fue anunciado. Entonces obtenemos la salvación por la fe, por creer en Jesús. Miremos qué obtenemos a través de la salvación. La salvación es un regalo que viene en un cofrecito, y en ese cofrecito vienen varias cosas importantes. Lo primero es que recibimos el amor de Dios. El amor de Dios. Y dice la palabra en Juan 3:16 que tanto amó Dios al mundo. O sea, esta es una muestra de amor de parte de Dios el Padre y de parte de Jesús el Hijo. Dios el Padre sacrificó a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Jesús sacrificó su vida para que usted y yo seamos salvos. Pero esto lo hizo solo por amor. Cualquiera no da la vida por otra persona. De repente las mamás pueden dar la vida por sus hijos, algunos papás. Pero Jesús dio su vida por todo el mundo. Y Dios el Padre ofrendó a su Hijo para que usted y yo, al creer, seamos salvos. Romanos 5:8 dice que Dios muestra, el verbo está en presente continuo, fue para las generaciones anteriores de nosotros, para nosotros y para las generaciones futuras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que ese poder de la cruz del Calvario se transforma en amor y misericordia cada día para usted y para mí. Así que la salvación es una muestra de amor y obtenemos amor de parte de Dios y de Jesucristo para nosotros. Lo segundo es perdón. El perdón tiene que ver en el Antiguo Testamento, o más bien en el hebreo, significa la palabra perdón cubrir. Y miren lo que dice el Salmo capítulo 32. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Yo le invito a que usted tenga su Biblia ahí también y pueda estar mirando las citas que estamos leyendo. El Salmo capítulo 32, el versículo 1 dice: bienaventurado aquel, refiriéndose a hombre o mujer, cuya transgresión, cuyo pecado haya sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, somos bendecidos por Dios, somos bienaventurados. Tenemos la dicha de la salvación porque nuestros pecados fueron cubiertos por el Señor. O sea, Él no nos encubre a nosotros el pecado, sino que al cubrirnos, Él nos estaba abriendo el espacio para ser perdonados directamente por Dios el Padre. Esto es bonito, saber de que solo por creer tenemos amor, pero tenemos perdón también. Y miren, en el Nuevo Testamento vemos también en el griego que la palabra perdón significa liberar, liberar. O sea, fuimos libres del pecado. Y Hebreos capítulo 10, en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, gloria al Señor. El versículo 17, versículo 17 dice, Hebreos 10:17.
Dice la palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Él nos liberó del pecado. Él nos liberó de esa enfermedad espiritual que teníamos. Y al ser una enfermedad espiritual, se muestra también como una enfermedad física, porque el pecado hace que cometamos o hagamos cosas que no debemos. Pero dice la palabra que Él nos liberó y que nunca más, escúcheme esto, este es el verdadero perdón de Dios. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Y así no deben ser las cosas, porque debemos tener una buena actitud para perdonar, aunque en su efecto también perdonar es poder recordar lo pasado sin sentir dolor. O sea, que lo que causó dolor, ya no me acuerdo de eso. Fue algo que quedó ahí, una huella que quedó, pero que ahora soy libre. El Señor dice que toma nuestros pecados, dice su palabra, y los arroja al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, fuiste libertado del pecado. Por eso eres salvo a través del perdón del Señor. Lo tercero es que hemos sido regenerados. Regenerados. O sea, que Dios transformó nuestra vida que estaba en ruinas, la volvió a construir. Nuestra ropa espiritual que estaba sucia, la limpió. Y por eso ahora tenemos un nuevo traje. Y somos hechos hijos de Dios. Tito lo dice de la siguiente manera. Tito capítulo 2, versículo 5. No nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no por méritos nuestros somos salvos. Ya dijimos que es un regalo de Dios. Sino por su misericordia, por el lavamiento. Escúcheme esto. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas importantes que hizo el Señor. Con su sangre nos lavó, nos limpió de nuestro pecado, o sea, nos regeneró. Pasamos de un estado de suciedad a un estado de limpieza. Ahora tenemos una mente limpia, un corazón limpio, una vida limpia, nuestro hablar es limpio, nuestro caminar es limpio. Pero fuimos renovados también en el espíritu. Ya nuestro espíritu no está inclinado a hacer cosas malas, sino a hacer cosas buenas. Hemos sido transformados, hemos sido renovados por el Señor. La gloria sea para el Señor. En ese orden de ideas, dice la palabra del Señor también, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, de modo que si ahora alguien pertenece a Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Eres una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Por eso somos regenerados, porque las cosas viejas se quedaron allá y ahora lo que hacemos, hablamos, practicamos, aún la forma como nos presentamos es nuevo. Nuestro rostro nos brilla. Aunque algunos estamos en estos días de confinamiento, se nos está creciendo el cabello y no sabemos a qué peluquero acudir. Bueno, en fin, pero somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Eso lo hace solamente Jesús a través de la salvación. Lo tercero es la justificación. La justificación es un efecto lo más de hermoso. Es que Jesús se puso en medio de Dios el Padre y nosotros para que al ser salvos por Él, fuimos justificados del pecado. O yo como justifico una falta cuando no voy al colegio, yo justifico que no pude asistir con una excusa, con una llamada que hace el acudiente o con una excusa médica que yo llevo. El Señor Jesús no presentó una excusa porque su sacrificio tiene mucho valor, pero sí dice Jesús y al Padre, le dice: Padre, ya Carlitos, María, Carolina, Juan, Pedro, Lorena, Paola, ellos ya no son pecadores. Dice el Padre. ¿Y por qué? Dice: porque ellos creyeron en mí y ahora son nuevas criaturas. O sea que ya no eres presentado ante el Padre como un pecador,
sino como una persona transformada por el Señor. La gloria sea para Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Escuche esto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Tú creíste en el Señor, eres salvo, ya no eres visto en el cielo como un pecador, sino como un hijo de Dios, como una persona renovada. Y esto fue por creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, Jesús lo que hizo fue servir de puente. Voy a colocar algo aquí. Vamos a ver si me hago entender. Jesús sirvió de puente. Este corrector que tengo aquí, haga de cuenta que es Jesús. Mi mano derecha es usted y la mano izquierda es Dios. Había una separación entre Dios y el hombre. Pero Jesús con su sacrificio vino y sirvió de puente para que estemos de nuevo hablando directamente con el Padre. Él nos perdonó, pero también nos justificó, nos regeneró y nos hizo nuevas criaturas. Y somos vistos como si nunca hubiéramos pecado, porque Él se olvidó de nuestros pecados, están en el fondo de la mar. Y dentro de esta justificación, quiero que tengamos en cuenta algo. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice la palabra: Cristo, Jesús, nos redimió de la maldición del pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo es el que es colgado en un madero. Nosotros teníamos la maldición del pecado y estábamos arrastrados por él a la condenación eterna. Pero Jesús nos redimió. La palabra redimir viene de una palabra compuesta en el griego que es apolotrosis. Apolotrosis. Apo significa bien. Fin. Y lotrosis significa maldición. O sea, que Jesús puso fin a la maldición del pecado. Por eso tú eres redimido por el Señor, porque puso fin a esa maldición que tenías, a esa condenación del diablo a través del pecado. Y lo último que quiero decir es que fuimos adoptados por el Señor. Ya vimos que obtenemos amor, perdón, regeneración, justificación y ahora adopción. Esta adopción no es literal física, no es de sangre, porque nosotros no podemos decir: ahora, aunque no tengo el ADN de él, puedo tener el apellido de él porque me adoptó. Ese es un paso bien bonito que debemos tener en cuenta. Jesús, al morir por nosotros y a nosotros creer en él, por esto nos convertimos directamente en hijos de Dios. El hijo mayor, por así decirlo, de Jesucristo. Y ahora, por ser hijos de Dios, compartimos la bendición de la vida eterna. Todos los que hemos sido salvos y hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, porque Dios nos da libertad para aceptarlo o no. Entonces, no somos hijos de sangre y carne, pero somos hijos adoptivos por Dios. Pero a través del amor y la gracia de Dios obtenemos el ADN de Dios. Tenemos esos rasgos genéticos de Dios. O sea, que somos seres espirituales porque ya no servimos al pecado ni a la maldad. Ahora somos transformados por el Señor y tenemos una naturaleza humana, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Con la naturaleza humana tiende a llevarnos a pecar, pero la naturaleza espiritual que Dios nos dio nos lleva a siempre apartarnos del mal y a estar en comunión con Dios para poder llegar a la vida eterna. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho, potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, mis amados, solo por creer obtenemos ese regalo de ser hijos de Dios. Obtenemos el regalo de ser hijos de Dios. Ahora tú no eres hijo de pecado, ni eres hijo de esclavitud, ahora eres hijo de Dios, porque Jesús te liberó. Entonces, al ser un hijo de Dios, tendrás derecho a muchas bendiciones. Pasaremos pruebas y dificultades como todo ser humano debe pasar, pero con una salvedad, de que siendo hijo de Dios,
No importa el final de los días ni lo que tengamos que pasar, Dios está con nosotros y reinaremos con Él por la eternidad. Quiero dejar este versículo en su mente y su corazón para que lo aprenda de memoria. Segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús y les animo a seguir adelante. Un abrazo para todos.